Nunca pensé que mi profesión me pondría en peligro de muerte, pero es exactamente donde me encontré en 2012. En aquella época, era el único veterinario en una región extremadamente remota de Chihuahua, México, donde las granjas estaban a kilómetros de distancia unas de otras, y la señal de celular era prácticamente inexistente. Trabajaba allí desde hacía casi 5 años, atendiendo principalmente ganado, caballos y algunos animales domésticos de los granjeros locales. Conocía a casi todos en la región, al menos eso creía. Siempre tuve una vida tranquila, hasta aquella semana de marzo de 2012, cuando recibí una llamada del señor Hernández, dueño de una de las granjas más aisladas de la región. Su voz estaba temblorosa, algo que nunca había escuchado antes en aquel hombre de casi 70 años, que ya había enfrentado de todo en esta dura vida del campo. Me dijo que necesitaba urgentemente mi ayuda, pues su ganado estaba muriendo sin explicación aparente. No eran 1 o 2 animales, eran decenas de ellos encontrados muertos por la mañana, sin señales de enfermedad previa o lucha. Me pareció extraño, pero no inusual. Ya había visto brotes de enfermedades antes, aunque generalmente había síntomas. Prometí que estaría allí al día siguiente bien temprano. Aquella noche no pude dormir bien. Algo en la voz del señor Hernández me dejó inquieto. Él no era hombre de asustarse fácilmente, y claramente estaba aterrorizado. Desperté antes del amanecer, tomé mi camioneta y mi maletín con equipos y medicamentos, y partí hacia la granja de los Hernández, que quedaba a casi 2 horas por camino de tierra desde la ciudad. El viaje fue solitario como siempre, pero aquel día el silencio parecía más pesado. La radio no captaba nada más que estática, y el cielo estaba cargado de nubes oscuras, anunciando una tormenta que no llegaba. Cuanto más me acercaba a la granja, más incómodo me sentía. Era una sensación extraña, como si algo me estuviera observando. Varias veces miré por el retrovisor, convencido de que había alguien siguiéndome, pero el camino detrás de mí estaba completamente vacío. Atribuí esa paranoia a la falta de sueño y a la ansiedad por lo que encontraría en la granja. Cuando finalmente llegué, el señor Hernández ya me esperaba en la puerta principal. Su rostro estaba pálido y abatido, con ojeras profundas que indicaban que él tampoco había dormido. Me saludó con un apretón de manos débil y me condujo inmediatamente hacia el fondo de la propiedad, sin mucha conversación. Mientras caminábamos, noté que la granja estaba extrañamente silenciosa. No había trabajadores a la vista, ni el sonido habitual de los animales. Pregunté dónde estaban los peones, y él solo murmuró que nadie más quería trabajar allí. Aquello me dejó aún más aprensivo. Lo que vi cuando llegamos al pasto principal me perseguirá por el resto de mi vida. Al menos 20 cabezas de ganado estaban caídas en el suelo, todas en posiciones no naturales, como si hubieran colapsado de repente. Pero lo más perturbador era la condición de los cuerpos. No había sangre, ninguna señal de ataque de depredadores o lucha. Los ojos de los animales estaban abiertos, fijos en expresiones de puro terror. Y había algo más, algo que me hizo sentir un escalofrío en la espina dorsal. Todos los animales tenían pequeñas incisiones circulares perfectas en el lateral del cuello, como si algo hubiera sido extraído con precisión quirúrgica. Me acerqué para examinar mejor y noté que los cuerpos estaban completamente drenados de sangre. No había ningún vestigio de sangre en el suelo alrededor de ellos tampoco, lo que era imposible en muertes naturales. Cuando toqué a uno de los animales, la piel estaba fría, pero no tan rígida como debería estar considerando el tiempo estimado de la muerte. El señor Hernández se quedó parado a algunos metros de distancia, como si tuviera miedo de acercarse. Cuando pregunté hace cuánto tiempo había encontrado a los animales así, respondió que esto venía sucediendo desde hacía 3 noches consecutivas, siempre a la misma hora, alrededor de las 3 de la madrugada. «Doctor, esto no es natural», susurró, mirando nerviosamente alrededor. «Ningún animal hace esto, y hay más». Dudó, como si tuviera miedo de continuar. Insistí.
y finalmente me contó que la noche anterior, poco antes de encontrar a los animales muertos, había oído un zumbido extraño proveniente del cielo y vio luces brillantes flotando sobre el pasto. Pensé inmediatamente que estaba sugiriendo algo sobrenatural o incluso extraterrestre, lo que sería absurdo en 2012, con toda la tecnología y conocimiento científico que teníamos. Pero antes de que pudiera cuestionarlo, me llevó hasta un granero cercano y me mostró algo que me heló la sangre. Marcas extrañas en el suelo, formando círculos perfectos, como si algo pesado hubiera aterrizado allí. Y alrededor de esas marcas, la hierba estaba completamente seca y quemada, formando patrones geométricos que ningún fenómeno natural podría explicar. Recolecté muestras de todo lo que pude: suelo, restos de los animales, incluso de la vegetación quemada. Tomé fotos con mi celular, aunque la señal estuviera completamente muerta en aquella área. Intenté mantener la calma y la objetividad, pero era difícil ignorar el miedo creciente que sentía. El señor Hernández me observaba con una expresión que mezclaba alivio por tener a alguien allí y miedo de lo que yo pudiera descubrir. Pregunté si había contado a alguien sobre lo que estaba sucediendo, y negó con la cabeza. Nadie creería, dijo. Y aquellos que creerían, bueno, tienen miedo de venir aquí. No lo culpé. Yo mismo estaba empezando a sentir que no debería estar allí. Pasé el resto de la mañana examinando los otros animales de la granja, buscando señales similares o cualquier cosa fuera de lo común. El resto del ganado parecía agitado, nervioso, negándose a acercarse al lugar donde los otros habían muerto. Los perros de la granja, normalmente amistosos y ruidosos, estaban escondidos debajo del porche de la casa principal, temblando y gruñendo a la nada. Incluso las gallinas estaban silenciosas, amontonadas en un rincón del gallinero. Era como si todos los animales estuvieran en estado de alerta máxima, esperando que algo terrible sucediera nuevamente. Al mediodía, ya había hecho todo lo que podía hacer allí. Prometí al señor Hernández que analizaría las muestras y volvería con alguna respuesta pronto. Sugerí que llevara el resto del ganado a otro pasto, lejos de aquel lugar, y que tal vez sería mejor que él mismo pasara algunas noches en la ciudad. Él estuvo de acuerdo, pero vi en sus ojos que no abandonaría su tierra. Esta granja ha estado en mi familia por generaciones, dijo. Si algo está tratando de expulsarme de aquí, tendrá que llevarme junto. Aquellas palabras me causaron un escalofrío. Era como si supiera que estaba lidiando con algo intencional, algo con propósito. El viaje de regreso a la ciudad fue aún más perturbador que la ida. El cielo se había oscurecido aún más, y la estática en la radio parecía formar patrones casi rítmicos, como si fuera algún tipo de código. Más de una vez, tuve la impresión de ver movimientos rápidos en la vegetación al borde del camino, pero cuando miraba directamente, no había nada allí. Mi mente estaba repleta de teorías, cada una más absurda que la otra. Enfermedades desconocidas, depredadores no catalogados, rituales de algún culto local, pero nada explicaba completamente lo que había visto, especialmente aquellas marcas en el suelo y los cortes circulares perfectos. Llegué a casa ya al final de la tarde, exhausto física y mentalmente. Mi esposa, Elena, percibió inmediatamente que algo estaba mal. Intenté minimizar la situación, diciendo apenas que había sido un caso difícil, pero ella me conocía demasiado bien. «Estás pálido como si hubieras visto un fantasma», dijo, poniendo la mano en mi frente para verificar si tenía fiebre. No le conté todo, no quería asustarla. Solo mencioné que había una enfermedad extraña afectando al ganado del señor Hernández y que necesitaba analizar algunas muestras. Ella no pareció totalmente convencida, pero no insistió. Aquella noche, apenas pude comer. La imagen de aquellos animales con los ojos desorbitados de terror no salía de mi cabeza. Después de la cena, fui a mi pequeño laboratorio en la parte trasera de la clínica veterinaria para examinar las muestras. No esperaba encontrar nada concluyente. Sería necesario un laboratorio mucho más equipado para eso, pero necesitaba intentarlo.
Mientras trabajaba, comencé a oír sonidos extraños provenientes del exterior. Primero pensé que era el viento, pero cuando presté más atención, percibí que era un zumbido bajo y constante, muy parecido al que el señor Hernández había descrito. Mi corazón se aceleró. Miré el reloj. Eran casi las 23. Apagué los equipos y salí al patio trasero. El cielo estaba completamente limpio ahora, sin nubes, revelando un manto de estrellas. Pero había algo mal con aquella visión. Parecía haber un espacio negro, una ausencia de estrellas en un área específica, como si algo estuviera bloqueando la vista. Y entonces percibí que aquel zumbido venía exactamente de esa dirección. Quedé paralizado, incapaz de moverme, mientras el sonido aumentaba gradualmente. Fue cuando mi celular sonó, asustándome tanto que casi lo dejé caer. Era un número desconocido. Atendí con la voz temblorosa, y lo que escuché del otro lado de la línea me heló la sangre. «Sabemos lo que viste hoy», dijo una voz masculina, fría y sin emoción. «Olvida todo. No vuelvas a esa granja. Si hablas sobre esto con alguien, tu familia sufrirá las consecuencias». Antes de que pudiera responder, la llamada se terminó. Me quedé allí, parado en el patio, con el celular en la mano, sintiendo como si el mundo acabara de derrumbarse sobre mí. Miré nuevamente al cielo, y aquella anomalía, aquel vacío entre las estrellas, había desaparecido. El zumbido también había cesado. Corrí adentro, cerré con llave todas las puertas y ventanas, y pasé el resto de la noche despierto, vigilando mi casa y mi familia, con una escopeta de caza que raramente usaba apoyada en mi regazo. A la mañana siguiente, no pude levantarme de la cama. El agotamiento físico se mezclaba con un terror psicológico que nunca había experimentado antes. Elena percibió que algo estaba muy mal, e insistió para que le contara lo que estaba sucediendo. No pude ocultarlo más. Con la voz temblorosa, le conté todo: los animales muertos, las marcas extrañas, la llamada amenazadora. Mientras hablaba, me di cuenta de lo absurdo que sonaba todo aquello, como si estuviera teniendo un colapso mental. Pero Elena me conocía demasiado bien para dudar. Se quedó pálida, especialmente cuando mencioné las amenazas a nuestra familia. Tenemos 2 hijos pequeños de 6 y 8 años, y la idea de que pudieran estar en peligro era insoportable. «Necesitas ir a la policía», dijo, pero ambos sabíamos que sería inútil. ¿Qué pruebas tenía? Una llamada anónima que no fue grabada, algunos animales muertos de forma extraña, y marcas en el suelo que podrían tener 1000 explicaciones diferentes. Además, la corrupción en la región era conocida por todos. Si había personas poderosas involucradas en aquello, la policía local probablemente ya estaba comprada. No tenía a dónde correr. Y para empeorar, sentí un dolor de cabeza tan intenso que apenas podía mantener los ojos abiertos. Todo mi cuerpo dolía, como si hubiera sido atropellado por un camión. No sé si era el estrés, el miedo o algo más siniestro, pero me estaba derrumbando. Decidí que no tenía salud mental para soportar ese tipo de amenaza. Mi familia venía primero, y no arriesgaría sus vidas por nada en este mundo. Llamé al señor Hernández y, con la voz entrecortada, le dije que no podría continuar investigando el caso. Inventé una excusa sobre un problema de salud que requería atención inmediata, lo que no estaba lejos de la verdad, considerando mi estado. Él pareció entender, o tal vez ya lo esperaba. «Cuídese, doctor», fue todo lo que dijo antes de colgar. Sentí una punzada de culpa por abandonarlo, pero ¿qué más podía hacer? A continuación, hice algo que nunca pensé que haría. Tomé todas las muestras que había recolectado, las fotos que había tomado y las notas que había hecho, y destruí todo. Quemé los papeles, tiré las muestras, borré las fotos del celular. Mientras lo hacía, sentía como si estuviera traicionando mi profesión, mis principios, pero el miedo era más fuerte. Después, con las manos aún temblorosas, envié un mensaje al número desconocido que me había llamado. «No voy a continuar el trabajo.
Destruí todas las evidencias. Solo dejen a mí y a mi familia en paz. No esperaba respuesta y no recibí ninguna. El silencio era tan aterrador como cualquier amenaza. En los días siguientes, viví en constante estado de alerta. Cada ruido me hacía saltar. Cada coche desconocido que pasaba por la calle me dejaba en pánico. No podía dormir, apenas comía. Mi salud empeoró rápidamente. Tuve que cerrar la clínica temporalmente, alegando problemas de salud. No era mentira, estaba al borde de un colapso nervioso. Elena sugirió que nos mudáramos, que empezáramos de nuevo en otro lugar, pero algo me decía que no serviría. Aquellas personas, quienquiera que fuesen, nos encontrarían. La única opción era esperar y rezar para que me hubieran creído, que supieran que ya no representaba una amenaza. Y entonces, gradualmente, la vida comenzó a volver a la normalidad. Ninguna otra llamada amenazadora, ninguna señal de que estuviéramos siendo observados. Una semana pasó, luego 2, luego un mes. Comencé a dormir mejor, a recuperar el apetito. Reabrí la clínica, aunque me negué a atender casos en granjas remotas, limitándome a los animales que podían ser traídos hasta mí. Nunca más volví a la granja del señor Hernández, ni tuve noticias de él. Oí rumores de que había vendido la propiedad y se había mudado a otro estado, pero nunca lo confirmé. No quería saber, no quería nada que me recordara aquellos días de terror. Lo más extraño es que, con el paso del tiempo, comencé a dudar de mis propios recuerdos. ¿Realmente todo aquello sucedió como lo recordaba? ¿O el estrés y el cansancio habían distorsionado mi percepción? A veces me despertaba en medio de la noche, sudando frío, con la imagen de aquellos animales muertos vívida en mi mente. Otras veces, pasaba días sin pensar en el asunto. Era como si mi cerebro estuviera tratando de borrar aquellos recuerdos, protegerme del trauma. Y tal vez fuera mejor así. Tal vez algunas cosas simplemente no deberían ser investigadas. Algunas preguntas no deberían ser respondidas. Hoy, más de 10 años después, todavía vivo en la misma ciudad. Todavía trabajo como veterinario. Nunca más recibí amenazas. Nunca más vi nada inexplicable. Es como si aquella semana de marzo de 2012 hubiera sido solo una pesadilla terrible, algo que le sucedió a otra persona, en otra vida. Pero en las noches en que el cielo está especialmente estrellado, evito mirar hacia arriba. No quiero ver aquel vacío entre las estrellas nuevamente. No quiero oír aquel zumbido. Y sobre todo, no quiero saber lo que realmente sucedió en aquella granja aislada, lo que estaba matando a aquellos animales, quién me llamó aquella noche. Algunas preguntas son mejores cuando quedan sin respuesta. Algunas verdades son demasiado peligrosas para ser conocidas. Nunca pensé que compartiría esta historia con alguien, pero necesito sacarme esto del pecho. He trabajado como capataz durante más de 15 años, siempre en granjas y ranchos del interior de México, y nunca tuve problemas serios hasta que me mudé a un rancho en Jalisco hace unos 8 meses. El lugar era inmenso, con más de 500 hectáreas dedicadas principalmente a la cría de ganado y caballos. El propietario, don Héctor, un hombre de pocas palabras pero muy respetado en la región, me contrató después de una breve entrevista. Recuerdo que mencionó que el capataz anterior se había ido por motivos personales y que necesitaba urgentemente a alguien para coordinar a los más de 30 empleados que trabajaban en el lugar. El salario era bueno, significativamente mejor de lo que ganaba antes, y la casa que me ofrecieron era cómoda, ubicada a pocos metros de la sede principal. Acepté de inmediato, sin imaginar la pesadilla que me esperaba. En las primeras semanas, todo parecía normal. Los empleados eran trabajadores, respetuosos, y cumplían sus tareas sin quejas. La mayoría eran habitantes locales, personas sencillas que vivían en los alrededores desde hace generaciones. También había un pequeño grupo de trabajadores temporales que venían de regiones más distantes
y se alojaban en habitaciones colectivas en la parte más alejada de la propiedad. Yo hacía rondas diarias, distribuía tareas, resolvía pequeños problemas e informaba directamente a don Héctor, que aparecía en el rancho solo 2 o 3 veces por semana. La rutina era tranquila y predecible, hasta que comencé a notar algo extraño en el comportamiento de algunos empleados. Eran pequeños detalles al principio, miradas desviadas cuando me acercaba, conversaciones que cesaban abruptamente, un clima de tensión que no existía antes. Intenté ignorarlo, pensando que era solo el periodo de adaptación con el nuevo capataz. Fue a finales de mi segundo mes que noté la primera ausencia. Durante el recuento matutino, observé que 3 empleados no estaban presentes. Pregunté a los demás, que dieron respuestas vagas, diciendo que probablemente estaban enfermos o que habían ido a resolver asuntos en la ciudad. Me pareció extraño que nadie me hubiera avisado, pero lo dejé pasar. Al día siguiente, los 3 aparecieron normalmente, pero parecían exhaustos, con profundas ojeras y un comportamiento distante. Cuando cuestioné directamente a uno de ellos, Miguel, murmuró algo sobre haberse sentido mal durante la noche y desvió la mirada. Había algo en sus ojos que me molestó profundamente, una mezcla de miedo y algo que no pude identificar en ese momento. Decidí estar más atento. En las semanas siguientes, el patrón se repitió. Cada pocos días, grupos de 2 o 3 empleados no aparecían por la mañana, siempre regresando al día siguiente con la misma apariencia exhausta y el mismo comportamiento esquivo. Comencé a tomar notas, notando que las ausencias seguían un patrón, siempre en las noches de luna nueva o luna llena. También noté que eran siempre los mismos empleados los que desaparecían, alrededor de 10 personas en total, todas nativas de la región. Intenté comentarlo con don Héctor durante una de sus visitas, pero él cortó el tema rápidamente, diciendo que era común que los trabajadores locales tuvieran compromisos familiares y que no debería preocuparme siempre que el trabajo se hiciera. Su reacción evasiva solo aumentó mis sospechas. Decidí que necesitaba descubrir qué estaba pasando. En la siguiente noche de luna llena, fingí irme a dormir temprano, pero me quedé despierto, observando por la ventana de mi casa. Alrededor de las 23:00, vi a un grupo de empleados saliendo discretamente de sus alojamientos y dirigiéndose hacia la parte más remota de la propiedad, donde había una densa área de vegetación que llevaba a una pequeña cadena de colinas. Esperé unos minutos, tomé una linterna, me puse un abrigo oscuro y salí silenciosamente, siguiéndolos a una distancia segura. La noche estaba clara, con la luna llena iluminando el camino, pero aún así era difícil mantener al grupo a la vista sin acercarme demasiado. Caminaban en silencio, con pasos determinados, como si siguieran un camino familiar. Después de unos 40 minutos de caminata, llegamos a un claro entre las colinas. Me escondí detrás de unas rocas grandes, desde donde podía observar sin ser visto. Lo que vi allí me heló la sangre. En el centro del claro había un círculo de piedras y, en medio de él, algo que parecía un altar rústico hecho de piedras apiladas. Los empleados se posicionaron alrededor del círculo y comenzaron a encender velas negras y rojas. Uno de ellos, que reconocí como Ernesto, el mayor del grupo, comenzó a sacar objetos de una bolsa de cuero, hierbas secas, pequeños huesos, frascos con líquidos oscuros. Mi corazón se aceleró cuando lo vi colocar en el centro del altar lo que parecía ser un pequeño animal muerto, tal vez un gato o un cachorro. No podía oír lo que decían, pero comenzaron a entonar algo en voz baja, balanceándose ligeramente. El ritual continuó durante horas. En determinado momento, Ernesto sacó un cuchillo de apariencia antigua de la bolsa e hizo un corte en su propio brazo, dejando que la sangre goteara sobre el animal muerto. Los otros hicieron lo mismo, uno por uno, pasándose el cuchillo entre ellos. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o desviar la mirada. Fue cuando noté algo moviéndose en las sombras más allá del claro. Al principio pensé que eran animales, tal vez coyotes atraídos por el olor a sangre,
Pero entonces me di cuenta de que eran formas humanas, o casi humanas, siluetas oscuras que se movían de forma extraña, como si se deslizaran en vez de caminar, rodeando el claro a cierta distancia. Los empleados parecían conscientes de esas presencias, dirigiendo sus cánticos hacia ellas. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal cuando una de esas figuras pareció mirar directamente hacia mi escondite, aunque no podía distinguir su rostro en la oscuridad. En ese momento, cometí un error. Retrocedí instintivamente y pisé una rama seca que crujió fuertemente en la quietud de la noche. El sonido no fue muy alto, pero en el claro, todos los cánticos se detuvieron abruptamente. Las cabezas se giraron en mi dirección, y por un instante terrible, sentí todas las miradas fijas en mi escondite. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podían oírlo. Me quedé completamente inmóvil, apenas respirando, rezando para no ser descubierto. Después de lo que pareció una eternidad, Ernesto hizo un gesto y los cánticos se reanudaron, pero con una intensidad diferente, más urgente. Las figuras en las sombras también parecieron agitarse, moviéndose más rápidamente alrededor del claro. Me di cuenta de que necesitaba salir de allí inmediatamente. Comencé a retroceder lentamente, centímetro a centímetro, manteniendo los ojos fijos en el claro. Cuando finalmente me alejé lo suficiente para sentirme seguro, me di la vuelta y comencé a correr de regreso al rancho, tropezando con piedras y raíces en el camino oscuro. La sensación de ser observado no me abandonó en ningún momento. Cada sonido del bosque nocturno parecía amplificado: el susurro de las hojas, el ulular distante de un búho, el sonido de mis propios pasos. Varias veces miré hacia atrás, convencido de que estaba siendo seguido, pero no podía ver nada más allá de las sombras de los árboles bailando bajo la luz de la luna. Cuando finalmente divisé las luces del rancho, sentí un alivio momentáneo, pero pronto me di cuenta de que no estaría realmente seguro allí. Después de todo, aquellas personas que acababa de ver realizando un ritual macabro eran las mismas con las que trabajaba todos los días, las mismas que dormían a pocos metros de mi casa. Entré en casa jadeando, cerré con llave todas las puertas y ventanas, y me senté en la cama, temblando incontrolablemente. Mi mente era un torbellino. ¿Qué acababa de presenciar? ¿Qué tipo de ritual era ese? Y más importante, ¿quiénes o qué eran esas figuras en las sombras? Intenté racionalizar, decirme a mí mismo que tal vez era solo alguna tradición local inofensiva, alguna superstición de campesinos. Pero sabía que me estaba mintiendo a mí mismo. Lo que vi tenía algo profundamente erróneo, algo maligno. Pasé el resto de la noche despierto, con un cuchillo de caza a mi lado, sobresaltándome con cada ruido. Cuando el sol finalmente salió, me sentí un poco más seguro, pero sabía que tendría que enfrentar a esas personas en pocas horas. A la mañana siguiente, como era de esperar, los empleados que habían participado en el ritual no aparecieron para trabajar. Los demás actuaban normalmente, como si nada hubiera sucedido. Intenté mantener la compostura, distribuir las tareas del día como siempre hacía, pero mi mente estaba en otro lugar. Observaba cada rostro, cada gesto, buscando señales de que sabían que los había seguido la noche anterior. Nadie pareció actuar de forma diferente conmigo, pero aún así no podía relajarme. Por la tarde, recibí una llamada de don Héctor diciendo que vendría al rancho al día siguiente y quería hablar conmigo sobre asuntos importantes. Su tono era normal, pero aún así, sentí un escalofrío en la espina dorsal. ¿Acaso él lo sabía? ¿Acaso formaba parte de todo aquello? Aquella noche, me encerré nuevamente en casa, pero el sueño no llegó. Me quedé repasando mentalmente todo lo que había visto, intentando entender. Fue cuando recordé algo que había escuchado semanas antes, una conversación entre dos empleados mayores que había ignorado en ese momento. Hablaban sobre los antiguos, sobre cómo ellos siempre exigen su pago, y cómo el patrón sabe lo que sucede si no damos lo que quieren. En ese momento, pensé que estaban hablando de alguna deuda o acuerdo financiero,
Pero ahora las palabras adquirían un significado mucho más siniestro. Comencé a hurgar en mi memoria, tratando de recordar otros detalles, otras conversaciones extrañas que pudieran tener sentido ahora. Recordé entonces historias que había escuchado sobre la región, leyendas locales que los habitantes más viejos contaban en voz baja. Hablaban de los que caminan en las sombras, entidades antiguas que habitaban las colinas mucho antes de que llegaran los españoles, mucho antes incluso de los aztecas. Seres que no eran ni humanos ni dioses, sino algo entre los dos mundos. Según las leyendas, ellos protegían las tierras y a aquellos que vivían en ellas, pero exigían tributos a cambio. Siempre pensé que eran solo historias para asustar a los niños o explicar fenómenos naturales, como todas las culturas tienen. Ahora, acostado en la oscuridad de mi casa, aquellas historias parecían terriblemente reales. ¿Y si aquellas figuras que vi en las sombras fueran realmente esos seres de las leyendas? ¿Y si los rituales fueran realmente para apaciguarlos, para pagar algún tipo de tributo? La mañana llegó tras una noche de insomnio, y con ella, don Héctor. Llegó temprano, incluso antes de que los trabajadores comenzaran sus tareas. Tenía una expresión seria, más cerrada de lo normal. Me llamó para conversar en su oficina en la sede principal. El camino hasta allí, aunque corto, pareció interminable. Mi mente creaba los peores escenarios posibles. Cuando entramos, cerró la puerta y me ofreció una silla. Se quedó en silencio por unos instantes, observándome con una mirada penetrante. Finalmente habló. Manuel me dijo que estuviste en las colinas anoche. Manuel era uno de los empleados que había participado en el ritual. Mi sangre se heló. No servía de nada negarlo. Sí, señor, respondí, tratando de mantener la voz firme. Noté que algunos empleados desaparecían regularmente y decidí descubrir qué estaba pasando. Don Héctor suspiró profundamente y se recostó en su silla. No deberías haber hecho eso, dijo, pero no había ira en su voz, solo una especie de resignación cansada. Hay cosas en esta tierra que es mejor no conocer, cosas con las que tenemos que convivir, queramos o no. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente las siguientes palabras. Lo que viste anoche es una tradición muy antigua. Mi padre lo hacía, el padre de él antes que él, y así por generaciones. No es algo que elegimos hacer, es algo que necesitamos hacer. Su voz tenía un tono de finalidad, como si aquello lo explicara todo. Pero para mí, no explicaba nada. ¿Qué eran esas cosas en las sombras?, pregunté, incapaz de contener mi curiosidad a pesar del miedo. Don Héctor me miró por un largo momento antes de responder. Ellos estaban aquí mucho antes que nosotros, y estarán aquí mucho después de que nos hayamos ido. Ellos son los guardianes de esta tierra. Me quedé en silencio por unos instantes, tratando de procesar lo que don Héctor acababa de decirme. ¿Guardianes de la tierra? ¿Rituales ancestrales? Todo aquello sonaba como locura para mí. No importaba cuán antiguas eran esas tradiciones o cuán importantes parecían ser para la gente local. Yo no quería formar parte de ello. Señor, comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Agradezco su sinceridad, pero necesito dejar claro que no estoy interesado en participar en nada de esto. Vine aquí para trabajar como capataz, no para involucrarme en rituales. Mi voz tembló un poco en la última palabra, pero mantuve la mirada firme. Don Héctor me observó por un largo momento, su rostro una máscara impenetrable. Entiendo, finalmente respondió, su voz calma, pero con una nota de algo que no pude identificar. ¿Decepción? ¿Preocupación? No serías el primero en reaccionar así. El capataz anterior también tuvo dificultades para aceptar nuestras tradiciones. Hizo una pausa significativa antes de continuar. Pero necesitas entender que no es tan simple como simplemente no participar. Aquellos que viven en esta tierra, que se benefician de ella, tienen responsabilidades. Los guardianes, ellos notan quién está aquí,
Ya te han notado a ti. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal al oír esas palabras. Recordé esa sensación de ser observado en el bosque, de aquella figura sombría que pareció mirar directamente hacia mí. Pero sacudí la cabeza, negándome a ceder al miedo. Lo siento, don Héctor, pero mi decisión está tomada. No puedo seguir trabajando aquí sabiendo lo que sé ahora. Voy a arreglar mis cosas y partir hoy mismo. Me levanté, sintiendo una determinación que no sabía que tenía. Don Héctor también se levantó, su rostro ahora mostrando claramente preocupación. Piénsalo bien, por favor. No es seguro. Hay maneras de hacer esto correctamente. Si simplemente te vas... No completó la frase, pero la advertencia estaba implícita. Ignoré la sensación de alarma que sus palabras provocaron. Agradezco el empleo y la oportunidad, pero mi decisión es final. Estaré fuera de la propiedad antes del anochecer. Salí de la oficina sintiendo el peso de la mirada de don Héctor en mi espalda. Mientras caminaba de regreso a mi casa, noté que algunos de los trabajadores me observaban con expresiones extrañas, como si supieran exactamente lo que había sucedido. Tal vez lo sabían. Parecía que yo era el único que había estado en la oscuridad sobre lo que realmente sucedía en ese rancho. Entré en casa y comencé a empacar mis cosas con prisa. No tenía mucho, alguna ropa, algunos libros, objetos personales que cabían fácilmente en 2 maletas grandes. Mientras arreglaba todo, mi mente no dejaba de revivir las imágenes de la noche anterior y las palabras de don Héctor. Parte de mí quería creer que todo aquello era solo superstición, creencias primitivas de personas aisladas en el campo. Pero otra parte, una parte que crecía cada minuto, sabía que había presenciado algo real, algo que no podía ser explicado fácilmente. En menos de 2 horas, tenía todo listo. Cargué las maletas en mi coche, un viejo Chevrolet que me había servido bien por años. Antes de partir, di una última mirada a la casa que había sido mi hogar durante los últimos meses. A pesar de todo, me había gustado trabajar allí. El rancho era hermoso, el trabajo era satisfactorio, y hasta descubrir lo que realmente sucedía, había pensado que finalmente había encontrado un lugar donde podría quedarme por mucho tiempo. Ahora, todo lo que quería era poner la máxima distancia posible entre yo y ese lugar. Entré en el coche. Encendí el motor y comencé a conducir por el camino de tierra que llevaba a la carretera principal. Mientras pasaba por la entrada principal del rancho, noté a Ernesto y algunos otros empleados parados allí, observándome partir. Sus rostros estaban serios, algunos con expresiones que parecían casi compasivas. Aceleré, queriendo dejar esas miradas atrás lo más rápido posible. La carretera estaba desierta, como era común en esa región remota. El sol comenzaba a ponerse, lanzando largas sombras por los campos. Encendí la radio, tratando de llenar el silencio con música, cualquier cosa para alejar los pensamientos sombríos que me perseguían. Decidí que iría a la ciudad más cercana, encontraría un hotel para pasar la noche, y luego decidiría a dónde ir a partir de allí. Tal vez volvería a mi ciudad natal, o tal vez buscaría trabajo en otro estado, bien lejos de Jalisco y sus secretos. Nunca olvidaré aquella tarde de domingo en que ayudé a mi abuelo a reparar la cerca del fondo del rancho. Había ido a visitarlo como hacía cada mes, pero esta vez algo era diferente. Él parecía más callado, más distante, como si algo le molestara profundamente. Mientras martillábamos las tablas podridas y reemplazábamos los clavos oxidados, noté que miraba constantemente hacia el horizonte, donde nubes oscuras comenzaban a formarse. Fue cuando le pregunté si todo estaba bien que soltó un suspiro pesado, de esos que cargan historias que la persona ha guardado por mucho tiempo. «Sabes, Quijo, hay cosas en esta vida que uno no puede explicar», comenzó con voz temblorosa. «Nunca le conté esto a nadie, ni a tu abuela, que en paz descanse, pero creo que ya es hora de quitarme este peso de encima». En ese momento,
Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, no solo por el tono de su voz, sino porque nunca había visto a mi abuelo, un hombre tan fuerte y decidido, mostrar miedo de esa manera. Me contó que cuando era joven, por ahí de sus 22 años, trabajaba transportando productos de los ranchos de la región a la ciudad. Era un trabajo duro, pero honesto, y conocía cada camino y atajo de aquellos rumbos como la palma de su mano. Un viernes de marzo de 1965, estaba regresando de una entrega particularmente larga. El cielo, que estaba despejado cuando salió por la mañana, comenzó a cerrarse rápidamente al caer la tarde. Mi abuelo sabía que no le daría tiempo de llegar a casa antes de que cayera la tormenta, así que decidió buscar refugio en alguna hacienda en el camino. La lluvia comenzó a caer fuerte, con relámpagos cortando el cielo y truenos que hacían temblar la tierra. La visibilidad era casi nula, y él manejaba despacio, tratando de ver algo a través del parabrisas empapado de su vieja camioneta Ford. Fue cuando, después de una curva cerrada, divisó un portón de madera entreabierto y una casa grande al fondo. No recordaba conocer esa propiedad, lo que era extraño porque creía conocer todas las de la región. Pero en esa situación, cualquier refugio sería bienvenido. Entró con la camioneta, se estacionó cerca de la casa y corrió hasta el portal para escapar de la lluvia que caía despiadadamente. Tocó a la puerta varias veces, pero nadie atendió. Las ventanas estaban cerradas, pero había una débil luz amarillenta que venía de adentro, lo que indicaba que debía haber alguien por ahí. Después de insistir varias veces sin respuesta, decidió verificar si había alguna entrada por la parte trasera de la casa, pensando que tal vez los habitantes no habían escuchado los golpes debido al ruido de la tormenta. Rodeó la casa, protegiéndose como podía de la lluvia con el sombrero, y notó algo extraño. A pesar de parecer habitada, la propiedad tenía un aire de abandono. El pasto estaba alto en algunos lugares, herramientas oxidadas tiradas por el patio, y había un olor extraño en el aire, algo como tierra mojada, mezclada con un olor dulzón que no podía identificar. Al llegar a la parte trasera, vio una puerta de la cocina entreabierta, balanceándose ligeramente con el viento. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», gritó, pero solo escuchó el eco de su propia voz y el ruido de la lluvia. Dudó por un momento, pero el frío y la lluvia lo convencieron de entrar, aún sin permiso. Después de todo, solo quería un lugar seco para esperar a que pasara la tormenta. La cocina estaba en penumbras, iluminada apenas por la débil luz que venía de un quinqué casi apagado, colocado sobre la mesa. Había trastes sucios en el fregadero y restos de comida en algunos platos, como si alguien hubiera salido apresuradamente en medio de una comida. Mi abuelo llamó nuevamente, su voz haciendo eco en la casa vacía. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el ruido de la lluvia en el techo y un crujido ocasional de la madera vieja. Decidió avanzar un poco más, pensando que tal vez los habitantes estuvieran en otra habitación y no lo hubieran escuchado. La sala estaba vacía, con muebles cubiertos por una fina capa de polvo, excepto por un sillón que parecía haber sido usado recientemente. Sobre una mesita, había un periódico abierto, fechado esa misma semana, y un vaso con un líquido ámbar a la mitad. Alguien definitivamente había estado ahí hace poco tiempo. Fue cuando escuchó un ruido que venía del piso de arriba, algo como pasos arrastrados. Gracias a Dios, pensó, hay alguien en casa. Se dirigió a la escalera, aliviado de no estar solo en esa casa extraña. Con permiso, disculpe la intromisión, pero la tormenta me agarró en el camino. Solo necesito refugio hasta que pase la lluvia, gritó, mientras comenzaba a subir los escalones que crujían bajo su peso. No hubo respuesta, pero los pasos continuaron, ahora más rápidos, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro, agitado. Al llegar a la parte superior de la escalera, mi abuelo se encontró con un pasillo oscuro, con varias puertas cerradas a ambos lados. La única iluminación venía de una rendija debajo de una de las puertas, al final del pasillo,
de donde también venían los sonidos. Mientras caminaba lentamente por el pasillo, mi abuelo comenzó a sentir un escalofrío en la espalda que nada tenía que ver con su ropa mojada. Había algo mal en esa casa, algo que no podía explicar. Las paredes parecían más cercanas de lo que deberían, como si el pasillo se estuviera cerrando a su alrededor. Los retratos colgados en las paredes, rostros pálidos y serios de personas de otra época, parecían seguir sus movimientos con los ojos. Y el olor, ese olor dulzón, era más fuerte allí, mezclado con algo metálico que recordaba a sangre. Pensó en dar media vuelta, volver a la camioneta y arriesgarse a manejar en la tormenta, pero algo lo impulsaba a continuar, una curiosidad mórbida que no podía controlar. Cuando llegó a la puerta iluminada, los sonidos habían parado. Dudó por un momento, con el corazón latiendo fuertemente en su pecho, antes de tocar levemente. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», preguntó, con la voz más firme que pudo reunir. «Disculpe la molestia», dijo mi abuelo, tratando de mantener la calma. «La tormenta me agarró en el camino y vi la luz de su casa. Solo necesito refugio hasta que pase la lluvia». La figura en el sillón no respondió, ni se movió. Mi abuelo dio un paso más hacia adelante, tratando de ver mejor. Solo pudo distinguir el contorno de alguien sentado allí, pero el rostro y las características estaban completamente ocultos por la oscuridad. Lo único que podía percibir era que la persona estaba inmóvil, casi como una estatua. Carraspeó e intentó nuevamente. «¿Hola? ¿Está usted bien?». Nada, ninguna respuesta, ningún movimiento. Solo esa presencia silenciosa, observándolo desde las sombras. Mi abuelo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo profundamente inquietante en esa situación, algo que no podía explicar, pero que su instinto le gritaba que huyera de allí lo más rápido posible. Mientras trataba de decidir qué hacer, notó algo extraño en las paredes del despacho. Estaban cubiertas de símbolos y dibujos hechos con lo que parecía ser carbón o algún tipo de tinta oscura. Eran patrones complejos, círculos dentro de círculos, líneas que se cruzaban formando figuras geométricas imposibles, y lo que parecían ser palabras en un idioma que jamás había visto antes. Los dibujos parecían pulsar levemente en la débil luz del quinqué como si estuvieran vivos, respirando. Un escalofrío helado recorrió su cuerpo cuando sus ojos se fijaron en un símbolo en particular, una espiral que parecía adentrarse en la propia pared, creando una ilusión de profundidad infinita. Dio un paso hacia la pared para examinarla mejor, cuando la figura en el sillón finalmente se movió. No fue un movimiento normal, fluido, como el de alguien que ajusta su posición. Fue algo brusco, casi mecánico, como si la persona, si es que era una persona, hubiera permanecido en la misma posición por tanto tiempo que sus músculos se habían entumecido. Mi abuelo se quedó paralizado, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. La figura ahora estaba inclinada ligeramente hacia adelante, aún en las sombras, aún sin mostrar su rostro, pero él podía sentir sus ojos sobre sí, observándolo con una intensidad que parecía atravesar su alma. Yo ya me voy», tartamudeó mi abuelo, dando un paso hacia atrás, tropezando levemente con la alfombra. La figura en el sillón no respondió, pero él tuvo la impresión de que había inclinado la cabeza, como si estuviera curiosa por su reacción. El silencio que siguió fue tan denso que parecía pesar físicamente sobre sus hombros. La lluvia continuaba cayendo afuera, golpeando contra las ventanas, y ocasionalmente un relámpago iluminaba brevemente la habitación, creando sombras distorsionadas en las paredes. Mi abuelo estaba paralizado por el miedo, incapaz de moverse o desviar la mirada de aquella figura sombría. Fue cuando notó algo que no había percibido antes. Alrededor del sillón, en el suelo, había pequeños objetos esparcidos. Parecían ser juguetes antiguos, muñecas de trapo, carritos de madera, pequeños soldaditos de plomo, todos cubiertos por una capa de polvo,
como si hubieran estado allí durante décadas, y, más perturbador aún, todos parecían estar dispuestos en un patrón circular, como si formaran parte de algún ritual macabro. ¿Qué quiere usted?, mi abuelo logró preguntar, su voz casi un susurro. La figura permaneció en silencio, inmóvil nuevamente. Solo la tormenta de afuera respondía, con sus truenos y el viento aullante que parecía cargar voces distantes. Mi abuelo sintió que las piernas le fallaban. Quería correr, pero su cuerpo no obedecía. Estaba atrapado en ese momento, en ese lugar, como si el tiempo se hubiera congelado a su alrededor. Fue entonces cuando sus ojos se fijaron en un objeto sobre la mesa, un viejo reloj de bolsillo abierto, cuyas manecillas giraban rápidamente en sentido contrario a las agujas del reloj, desafiando todas las leyes de la física que conocía. Junto al reloj había un cuaderno abierto, con páginas amarillentas cubiertas por una caligrafía frenética, casi ilegible, y dibujos perturbadores de criaturas que no deberían existir. De repente, un ruido ensordecedor rompió el silencio, haciendo que mi abuelo saltara del susto. Venía del piso de abajo, el sonido de vidrio rompiéndose, madera astillándose, como si alguien estuviera destruyendo todos los muebles de la casa en un ataque de furia. El ruido era tan fuerte, tan violento, que hizo temblar la propia estructura de la casa. La figura en el sillón finalmente reaccionó, girando bruscamente la cabeza hacia la puerta, como si también hubiera sido tomada por sorpresa. Mi abuelo aprovechó ese momento de distracción para retroceder algunos pasos más hacia la salida. El ruido continuaba, ahora acompañado por algo que parecía un grito distorsionado, no humano, una mezcla de dolor y rabia que hizo que los pelos de su nuca se erizaran. «Tengo que irme de aquí», dijo, más para sí mismo que para la figura sombría. Esta vez, no dudó. Se dio la vuelta y corrió fuera de la habitación, sin mirar atrás. El pasillo parecía más largo de lo que recordaba, las paredes más cercanas, como si estuvieran cerrándose a su alrededor. Los retratos en las paredes parecían seguirlo con los ojos mientras corría, tropezando con sus propios pies. El ruido de destrucción continuaba abajo, ahora acompañado por un sonido de pasos pesados, como si algo enorme estuviera subiendo las escaleras. Mi abuelo llegó a lo alto de la escalera en el momento en que un nuevo relámpago iluminó el vestíbulo a través de las ventanas. Lo que vio lo hizo detenerse por un segundo, congelado por el terror. Al pie de la escalera había un charco de algo oscuro que parecía sangre, y marcas de manos ensangrentadas en las paredes, como si alguien, o algo, se hubiera arrastrado, herido, tratando de escapar de algún horror indescriptible. No había tiempo para pensar. Mi abuelo bajó las escaleras corriendo, saltando los últimos escalones y casi resbalando en la sustancia oscura del suelo. El ruido de destrucción ahora venía de la cocina, junto con un sonido húmedo, como si algo estuviera siendo desgarrado o devorado. Él ni siquiera quería imaginar qué podría estar pasando allí. Corrió hacia la puerta principal, pero cuando intentó abrirla, descubrió que estaba cerrada con llave. No era una cerradura normal, no había llave o pestillo visible, solo una superficie lisa donde debería estar la manija. Desesperado, se dio la vuelta y vio la puerta trasera por donde había entrado. Era su única oportunidad. Atravesó la sala corriendo, esquivando los muebles, mientras los ruidos se hacían más fuertes, más cercanos. Algo se estaba moviendo rápidamente por la casa, derribando cosas, rompiendo paredes, y parecía estar acercándose. Cuando llegó a la cocina, mi abuelo vio que la puerta trasera seguía entreabierta, balanceándose ligeramente con el viento. La lluvia seguía cayendo fuerte afuera, pero en ese momento, prefería 1000 veces enfrentar la tormenta que permanecer un segundo más en esa casa. Estaba casi alcanzando la puerta cuando sintió algo helado tocar su hombro. No fue un toque físico, normal. Fue como si alguien hubiera presionado un bloque de hielo contra su piel, a través de la ropa. Se dio la vuelta bruscamente, pero no había nadie allí.
al menos nadie que pudiera ver. Pero sabía, con una certeza que helaba su sangre, que no estaba solo. Algo estaba allí, justo frente a él, observándolo, algo que sus ojos no podían, o se negaban a, ver. En ese momento, el quinqué de la cocina parpadeó y se apagó, sumergiendo el ambiente en una oscuridad casi completa. La única iluminación venía de los relámpagos ocasionales que entraban por las ventanas. Fue durante uno de esos destellos que mi abuelo vio, por una fracción de segundo, lo que estaba frente a él. No pudo describirlo en detalle. Dijo que su mente parecía haber bloqueado la imagen completa, como un mecanismo de defensa. Pero recordaba ojos, muchos ojos, todos fijos en él, y una forma que parecía estar constantemente cambiando, retorciéndose, como si no pudiera decidir qué apariencia tener. Al instante siguiente, la oscuridad volvió, y él sintió más que oyó, algo moverse rápidamente hacia él. Mi abuelo no esperó para descubrir qué era. Se dio la vuelta y corrió hacia afuera, hacia la lluvia torrencial, resbalando en el lodo mientras se dirigía a su camioneta. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo meter la llave en el encendido. Cuando finalmente logró arrancar, miró hacia la casa una última vez. Lo que vio hizo que su corazón casi se detuviera. Todas las ventanas de la casa estaban iluminadas ahora, con una luz rojiza, enfermiza, y en cada una de ellas había siluetas, docenas de ellas, todas inmóviles, todas mirando en su dirección. Y en la puerta trasera, aún abierta, estaba la figura del sillón, ahora de pie, todavía en las sombras, todavía sin mostrar su rostro. Pero él sabía que lo estaba mirando directamente. Pisó a fondo el acelerador, haciendo que la camioneta derrapara en el lodo antes de ganar tracción. Condujo como un loco por el camino enlodado, sin importarle los riesgos, queriendo solo poner la mayor distancia posible entre él y esa casa. Manejó durante horas, hasta que la tormenta pasó y el sol comenzó a salir. Solo entonces, exhausto y aún temblando, se detuvo en una gasolinera para tratar de recomponerse. Fue cuando notó algo que hizo que su sangre se helara. En el asiento del pasajero, donde no había nada antes, estaba un pequeño soldadito de plomo, idéntico a los que había visto esparcidos alrededor del sillón. Tomó el objeto con dedos temblorosos, sin entender cómo había llegado allí. No recordaba haber tocado nada en la casa, mucho menos haber tomado algo. En los días siguientes, mi abuelo intentó encontrar información sobre esa hacienda, sobre quién podría haber vivido allí. Preguntó a antiguos habitantes de la región, consultó mapas, incluso fue al ayuntamiento a verificar registros de propiedades. Nada. Era como si ese lugar nunca hubiera existido. Llegó a conducir nuevamente por el mismo camino, determinado a probarse a sí mismo que no estaba loco, que esa casa era real. Pero nunca más la encontró. Donde debería estar el portón de entrada, solo había maleza espesa, sin señal de que alguna vez hubiera existido una construcción allí. Nadie en la región recordaba una hacienda en ese lugar, ni siquiera los habitantes más antiguos. Era como si ese lugar hubiera existido solo esa noche, solo para él. Lo más perturbador, sin embargo, fueron las cosas que comenzaron a suceder después. Mi abuelo dijo que, en las semanas siguientes al incidente, comenzó a notar pequeños cambios en su casa. Objetos que no estaban donde deberían estar. Puertas que estaba seguro de haber cerrado y que encontraba abiertas por la mañana. Y lo peor, esa sensación constante de estar siendo observado, especialmente por la noche, cuando se iba a acostar. Muchas veces se despertaba en medio de la madrugada con la certeza de que había alguien, o algo, parado al pie de su cama, observándolo. Pero cuando encendía la luz, no había nadie. El soldadito de plomo, que había guardado en una caja en el fondo de un cajón, aparecía en diferentes lugares de la casa, como si alguien lo estuviera moviendo. Una vez, lo encontró sobre su almohada. Mi abuelo terminó su relato con un suspiro profundo,
mirando hacia el horizonte donde la tormenta que se acercaba recordaba mucho a la de aquella noche. Y lo más extraño de todo, dijo, con voz temblorosa, es que estas cosas ocurrieron durante exactamente un mes. 30 días de puro terror, de no poder dormir, de sentir que estaba perdiendo la cordura. Y entonces, tan repentinamente como comenzaron, pararon. En el 31º día, desperté y la sensación había desaparecido. El soldadito de plomo, que había tirado docenas de veces y que siempre reaparecía, desapareció para siempre. Era como si lo que fuera aquello hubiera terminado su observación, recolectado lo que quería saber, y se hubiera marchado.